Bienvenido. Soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. En el corazón del reino, cuando el siglo llegaba a su fin, el último jardín de la Reina Verde despertó de su largo sueño. La tierra se abrió en silencio y de ella brotaron flores imposibles, árboles que brillaban con savia luminosa y criaturas que nunca habían sido vistas por ojos humanos. Malelis, la guardiana de la naturaleza, fue la primera en escuchar el llamado. Su vínculo con los ciclos del bosque la llevó hasta las puertas del jardín, donde el aire estaba cargado de presagios. Ella sabía que aquel florecimiento no era un simple milagro, era una advertencia. A su lado viajaban otros buscadores. Elarion, el mago errante, llevaba consigo pergaminos antiguos y una ansia peligrosa de conocimiento. Serenia, la guerrera visionaria, marchaba con la certeza de que sus visiones se cumplirían allí. Kael'thar, el caballero exiliado, buscaba redención en cada paso. Liandra, la herborista, reconocía en cada planta un secreto de vida y muerte. Thorian, el príncipe renegado, huía de un destino que lo perseguía incluso en la espesura. Isolde, la sacerdotisa, escuchaba voces invisibles que la guiaban y la atormentaban. Y Darian, el viajero marcado por una maldición ancestral, sentía que el jardín era tanto su condena como su salvación. Al cruzar el umbral, el grupo descubrió que el jardín no era un lugar pasivo. Cada criatura que emergía de la maleza revelaba verdades ocultas, recuerdos enterrados, culpas no confesadas, futuros inciertos. El bosque los obligaba a enfrentarse a sí mismos mientras avanzaban hacia el corazón del florecimiento. Malelis caminaba al frente, con la certeza de que el destino del reino dependía de lo que hallaran allí. El jardín florecía solo una vez cada 100 años, y su poder podía salvar o destruir todo lo que conocían. Las raíces se movían como serpientes, los árboles susurraban nombres olvidados, y el aire estaba cargado de misterio. El viaje no era solo hacia un lugar encantado, sino hacia la verdad más profunda de cada uno. Y en el centro del jardín aguardaba un secreto que cambiaría para siempre el destino del reino. El jardín se expandía como un sueño vivo. Las flores que habían brotado al inicio ahora formaban corredores luminosos, y cada paso de los viajeros los conducía más profundo hacia el corazón del misterio. Maelis avanzaba con firmeza, sintiendo que la savia de los árboles también corría por sus venas. El bosque la reconocía como su guardiana, y las criaturas se inclinaban ante su presencia. Elarion, con los ojos encendidos de ambición, intentaba descifrar los símbolos que aparecían en los pétalos gigantes. Cada palabra oculta prometía poder, pero también advertía de un precio que él parecía dispuesto a pagar. Serenia
se estremecía con cada visión que la asaltaba. Veía ejércitos marchando, veía el reino arder, veía el jardín marchitarse. Y sin embargo, seguía adelante, convencida de que allí encontraría la clave para evitar la catástrofe. Kael'thar caminaba en silencio, con la espada envainada. El fuego de su pasado lo perseguía, pero en cada criatura que enfrentaba veía una oportunidad de redención. Liandra recogía semillas que brillaban como gemas. Sabía que cada una contenía un poder capaz de curar o destruir, y que el futuro del reino podía depender de cómo fueran usadas. Thorian observaba todo con cautela. El príncipe renegado comprendía que el jardín no solo revelaba verdades, sino que también exigía decisiones. Su huida de la corte lo había traído hasta allí, y ahora debía elegir si seguir escapando o enfrentar su destino. Isolde escuchaba las voces invisibles que resonaban entre las raíces. Algunas eran dulces, otras crueles, todas verdaderas. Ella era el puente entre lo humano y lo mágico, aunque cada palabra la acercaba más a la locura. Darien sentía la maldición arder en su piel. El jardín lo reconocía, lo llamaba, lo reclamaba. Su condena estaba ligada al florecimiento, y quizás su sacrificio sería necesario para que los demás sobrevivieran. En el centro del bosque, un árbol gigantesco comenzó a abrirse como un portal. Sus ramas formaban un arco de luz verde, y en su interior se agitaba un secreto que no pertenecía ni al pasado ni al futuro, sino al destino mismo del reino. El último jardín de la Reina Verde había revelado su corazón. El árbol gigantesco del corazón del jardín se abrió como un santuario vivo. Sus ramas formaban un arco de luz verde, y en el interior se revelaba un espacio imposible, un claro donde el tiempo parecía detenido, donde cada hoja brillaba como un fragmento de eternidad. Mylis avanzó al frente. La savia del bosque corría por sus venas y el jardín la reconocía como su guardiana. El aire se llenó de un murmullo que no era viento, sino voces antiguas que la llamaban por su nombre. El Arion intentó descifrar los símbolos que flotaban en el aire, pero cada palabra que alcanzaba lo quemaba como fuego invisible. El conocimiento estaba allí, al alcance de su mano, pero el precio era demasiado alto. Serenia cayó de rodillas, abrumada por una visión, el reino entero floreciendo y marchitándose en un mismo instante. El jardín le mostraba que el futuro no era fijo, sino un río que podía desviarse. Kael'thar desenvainó su espada, no para luchar, sino para ofrecerla. El metal ardió con un brillo verde, y el jardín aceptó su gesto como prueba de redención. Liandra recogió una semilla que latía como un corazón. Sabía que aquella semilla podía salvar miles de vidas, pero también destruirlas si caía en manos equivocadas. Thorian miró el claro y comprendió que su huida había terminado. El jardín le mostraba que no podía escapar de su destino. Debía elegir entre ser príncipe o ser traidor. Isolde escuchó las voces invisibles que se alzaban en coro. Algunas la llamaban madre, otras la llamaban mártir. El límite entre fe y locura se desdibujaba, y ella aceptó que su papel sería el de intérprete de lo incomprensible.
Darian sintió la maldición arder con fuerza. El jardín lo reclamaba como sacrificio, y él entendió que su condena era necesaria para que los demás sobrevivieran. En el centro del claro, una flor gigantesca comenzó a abrirse. Sus pétalos eran espejos que mostraban las verdades más ocultas de cada viajero. El último jardín de la Reina Verde no ofrecía tesoros ni poder, ofrecía revelaciones, y cada uno debía decidir qué hacer con ellas. La flor gigantesca del corazón del jardín terminó de abrirse, revelando un interior imposible. Un espacio donde los pétalos eran espejos líquidos que mostraban no solo imágenes, sino verdades ocultas. Cada viajero vio reflejado aquello que más temía y aquello que más deseaba. Maelis contempló su propio rostro fundido con la savia del bosque. El jardín le mostraba que su destino no era solo proteger, sino convertirse en parte inseparable de la creación. Ella comprendió que su vida estaba ligada al ciclo eterno de florecimiento y marchitamiento. Elarion vio en los espejos un poder ilimitado, runas que podían darle dominio sobre el tiempo, pero también vio su cuerpo consumido por fuego verde, advertencia de que el conocimiento sin equilibrio lo destruiría. Serenia se enfrentó a una visión de ejércitos ardiendo y del reino reducido a cenizas. Sin embargo, en otro reflejo vio un futuro de paz, donde su voz guiaría a los pueblos. El jardín le mostraba que su elección decidiría cuál visión se cumpliría. Caelfar observó su traición repetida una y otra vez, pero también vio la posibilidad de ser recordado como guardián. El jardín le ofrecía redención, pero solo si aceptaba cargar con la verdad de su pasado. Liandra vio semillas que germinaban en ciudades enteras, curando enfermedades y alimentando generaciones, pero también vio esas mismas semillas transformarse en veneno. El jardín le entregaba poder y con él responsabilidad. Thorian se enfrentó a su destino real, un trono vacío que lo esperaba. El jardín le mostraba que su huida había terminado. Debía decidir si sería rey o si abandonaría para siempre su linaje. Isolde escuchó un coro de voces que la llamaban madre, mártir y profeta. El jardín le revelaba que su fe podía unir a los hombres con la magia, pero también podía romperla si se dejara consumir por la locura. Darian vio su maldición transformarse en luz. El jardín le mostraba que su sacrificio podía ser la llave para que los demás sobrevivieran. Su condena se convertía en destino. El último claro entero vibró y la flor comenzó a cerrarse lentamente. El jardín había revelado sus verdades y ahora exigía una decisión: aceptar lo que habían visto y transformar el reino, o rechazarlo y condenar el ciclo a marchitarse para siempre. El último jardín de la Reina Verde no ofrecía tesoros ni poder, sino la verdad desnuda. Y esa verdad era el verdadero juicio. El jardín comenzó a cerrarse sobre sí mismo, como si quisiera proteger el secreto que acababa de revelar. Los pétalos de la gran flor se plegaban lentamente, y cada viajero sentía que el tiempo se comprimía alrededor de ellos. Maelis permanecía firme en el centro del claro. La savia que corría por su cuerpo la conectaba directamente con el corazón del bosque.
Ella comprendió que el destino del reino dependía de aceptar la unión con el jardín, aunque eso significara renunciar a su vida como había sido hasta entonces. Elarion retrocedió, con los ojos llenos de ambición y miedo. El conocimiento que había visto lo atraía como un abismo, pero sabía que si lo reclamaba, se consumiría. El jardín lo había probado y él debía decidir si seguir siendo buscador o convertirse en prisionero de su propia ansia. Serenia se levantó con la espada en alto. Sus visiones se entrelazaban: guerra y paz, destrucción y esperanza. El jardín le había mostrado que el futuro no estaba escrito y que su voz sería la que inclinara la balanza. Caelfar se arrodilló, ofreciendo su espada al suelo ardiente. El jardín aceptó su gesto y por primera vez el caballero exiliado sintió que la redención era posible. Liandra guardó la semilla palpitante en su bolsa. Sabía que aquel pequeño corazón vegetal podía salvar miles de vidas, pero también destruirlas. El jardín le confió un poder que debía usar con sabiduría. Forian miró el arco de luz y comprendió que no podía seguir huyendo. El jardín le había mostrado que su destino era gobernar, pero que debía hacerlo no por sangre, sino por elección. Isolde escuchaba el coro invisible que la llamaba madre y mártir. El jardín la había convertido en intérprete de lo incomprensible, y ella aceptó que su fe sería tanto guía como carga. Darian sintió que la maldición ardía con fuerza. El jardín reclamaba su sacrificio, y él entendió que su muerte sería la llave para que los demás vivieran. El claro vibró y la flor se cerró por completo. El último jardín de la Reina Verde había entregado sus verdades. Ahora los viajeros debían decidir qué hacer con ellas: aceptar el destino y transformar el reino, o rechazarlo y condenar el ciclo a marchitarse para siempre. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo aguardara la elección final. El silencio, tras el cierre de la gran flor, se volvió insoportable. El jardín entero parecía contener la respiración, aguardando la decisión de los viajeros. Las raíces se tensaban como músculos, las hojas brillaban con un fulgor inquieto, y el aire estaba cargado de presagio. Maelis dio un paso al frente. Su cuerpo ya no era solo humano. La savia del bosque corría por sus venas, y sus ojos reflejaban el verde eterno del jardín. Ella comprendió que su destino era convertirse en vínculo, en puente entre el reino y la creación. Elarion temblaba, dividido entre la ambición y el miedo. Las runas que había visto lo llamaban, pero sabía que si las reclamaba, se consumiría. El jardín lo había probado, y él debía aceptar que no todo conocimiento estaba destinado a ser poseído. Serenia levantó la espada y habló con voz firme. Sus visiones se entrelazaban en un río de posibilidades, y ella entendió que el futuro no estaba escrito. Sería su decisión la que guiaría a los pueblos hacia la paz o hacia la guerra. Caeltar se arrodilló, ofreciendo su vida al jardín. El fuego de su pasado se apagó, y por primera vez sintió que la redención era real. Liandra sostuvo la semilla palpitante contra su pecho. Sabía que aquel pequeño corazón vegetal contenía el poder de salvar generaciones,
pero también de destruirlas. El jardín le confió un destino que debía manejar con sabiduría. Thorian miró el arco de luz y comprendió que no podía seguir huyendo. El jardín le mostraba que debía elegir: ser rey por voluntad propia o abandonar para siempre su linaje. Isolde escuchaba el coro invisible que la llamaba madre y mártir. Su fe se convirtió en puente y aceptó que su voz sería guía para unir lo humano con lo mágico. Darian sintió la maldición arder con fuerza. El jardín lo reclamaba como sacrificio, y él entendió que su muerte sería la llave para que los demás vivieran. Entonces el jardín habló sin palabras, un murmullo profundo que atravesó a todos. No pedía obediencia, sino verdad. Cada viajero debía aceptar lo que había visto y actuar en consecuencia. El destino del reino dependía de esa elección. El último jardín de la Reina Verde aguardaba. El jardín vibraba como si un corazón inmenso latiera bajo la tierra. El aire se volvió denso, cargado de presagio, y cada viajero comprendió que había llegado el momento de la elección final. Maelis se adelantó, con la savia brillando en sus venas. El bosque la reconocía como su guardiana, y ella entendió que debía fundirse con el ciclo eterno. Ser raíz, ser hoja, ser voz del jardín. Su sacrificio no sería muerte, sino transformación. El Arion retrocedió, incapaz de aceptar el precio del conocimiento. Las runas ardían en su mente, pero él comprendió que no estaba preparado para cargar con ellas. El jardín lo había probado, y él eligió la renuncia. Serenia levantó su espada y juró que guiaría al reino hacia la paz. Sus visiones se disiparon como humo, y por primera vez vio un futuro claro, uno que dependía de su voz y de su decisión. Caeltar hundió su espada en el suelo, entregándola al jardín. El fuego de su traición se apagó, y el bosque lo aceptó como guardián redimido. Liandra sostuvo la semilla palpitante y prometió usarla para sanar, no para destruir. El jardín confió en ella, y la semilla se volvió luz en sus manos. Thorian aceptó su destino, no como príncipe fugitivo, sino como rey elegido por voluntad propia. El jardín lo reconoció, y el arco de luz se abrió ante él. Isolde escuchó el coro invisible y lo transformó en plegaria. Su fe se volvió puente, y el jardín la convirtió en profeta de lo incomprensible. Darian dio un paso al frente, con la maldición ardiendo en su piel. El jardín lo reclamaba, y él aceptó. Su sacrificio iluminó el claro, y su muerte se transformó en renacimiento para todos. El jardín entero estalló en luz verde. Las raíces se alzaron como columnas, los árboles cantaron con voces antiguas, y el reino entero sintió el eco de la elección. El último jardín de la Reina Verde había cumplido su ciclo, no como un milagro pasajero, sino como un pacto eterno. Los viajeros salieron transformados. El reino nunca volvería a ser el mismo,
porque el jardín había revelado que la verdadera fuerza no estaba en el poder ni en el conocimiento, sino en aceptar la verdad y el destino de cada uno. El ciclo se cerró y un nuevo siglo comenzó. El jardín entero se estremeció, como si un latido ancestral recorriera sus raíces. La luz verde que había estallado en el claro comenzó a extenderse más allá de los límites de la floresta, alcanzando montañas, ríos y aldeas del reino. Era como si la naturaleza misma anunciara que un nuevo ciclo había comenzado. Maelis se fundió con el corazón del bosque. Su cuerpo se volvió raíz y savia, y su voz se transformó en el susurro del viento entre las hojas. Ya no era solo guardiana, era el jardín mismo, eterno y vigilante. El Arion, marcado por la renuncia, salió del claro con los ojos apagados. Había comprendido que no todo conocimiento debía ser poseído. Y aunque su ambición seguía ardiendo, ahora estaba templada por el miedo y la humildad. Sereña emergió con la certeza de que su destino era guiar. Las visiones que la atormentaban se habían disipado, y en su lugar quedaba una claridad. El futuro del reino dependía de su voz y de su espada. Kael'thar caminó con la frente erguida. El jardín había aceptado su redención, y él se convirtió en guardián, no por título, sino por elección. La Yandra llevaba la semilla luminosa en sus manos. Sabía que aquel pequeño corazón vegetal sería la esperanza del reino, y que su responsabilidad era protegerlo de la ambición de los hombres. Thorian salió del claro con paso firme. Ya no era príncipe fugitivo, sino rey por voluntad propia. El jardín lo había reconocido, y ahora debía demostrar que su reinado sería digno. Isolde escuchaba aún el coro invisible, pero ya no como tormento. Ahora era guía. Su fe se había convertido en puente, y ella aceptó ser profeta de lo incomprensible. Darian no salió del jardín. Su sacrificio había sellado el pacto, y su nombre quedó grabado en las raíces como advertencia y memoria. El último jardín de la Reina Verde se cerró lentamente, ocultando su corazón hasta el próximo siglo. Pero su legado ya estaba sembrado. Un reino transformado, un ciclo renovado, y un grupo de viajeros que habían dejado de ser buscadores para convertirse en arquitectos de un nuevo destino. El silencio volvió a la floresta, pero el eco de aquella elección resonaría por 100 años. El jardín, ya cerrado en su ciclo, comenzó a latir como un recuerdo vivo en cada viajero. La luz verde que había inundado el claro se disipó lentamente, pero no desapareció. Se incrustó en sus corazones, marcándolos para siempre. Maelis, ahora parte inseparable del bosque, se convirtió en la voz eterna del jardín. Su presencia se sentía en cada brisa, en cada raíz que emergía de la tierra. El reino tendría siempre un guardián silencioso, invisible, pero vigilante. El Arion regresó con la mirada apagada, consciente de que había renunciado al poder que tanto ansiaba. Sin embargo, esa renuncia lo transformó. Por primera vez entendió que la sabiduría no estaba en poseer,
sino en aceptar los límites. Serenia marchó con paso firme hacia el reino. Sus visiones ya no eran tormento, sino guía. Sabía que debía convertirse en voz de esperanza y que su destino sería unir pueblos bajo la promesa de paz. Caeltar caminó con la frente erguida. El jardín había aceptado su redención y él se convirtió en guardián no por título, sino por elección. Su espada, ahora enterrada en el claro, era símbolo de un pasado superado. Liandra protegía la semilla luminosa, consciente de que era más valiosa que cualquier tesoro. Su misión sería cuidar de ella hasta que el reino necesitara su poder, y su sabiduría sería la clave para decidir cuándo sembrarla. Thorian aceptó su destino como rey. El jardín lo había reconocido, y ahora debía demostrar que su reinado sería digno. Su huida había terminado. Su responsabilidad apenas comenzaba. Isolde emergió como profeta. Las voces invisibles ya no la atormentaban. Eran su guía. Ella sería el puente entre lo humano y lo mágico, aunque ese papel la llevara a la soledad. Darian quedó en el jardín, convertido en memoria. Su sacrificio se grabó en las raíces, y cada viajero sabía que sin él, ninguno habría sobrevivido. Su nombre sería recordado como advertencia y como esperanza. El reino despertó al nuevo siglo con un eco profundo. El último jardín de la Reina Verde había cumplido su ciclo, y su legado vivía en los viajeros que lo atravesaron. El mundo nunca volvería a ser el mismo, porque la verdad había sido revelada y aceptada. El silencio volvió a la floresta, pero el eco de aquella elección resonaría por 100 años. El reino entero despertó con el eco del jardín. Las aldeas más lejanas sintieron cómo la tierra vibraba suavemente, como si un corazón oculto latiera bajo sus pies. Los ríos se tornaron más claros. Los campos florecieron con fuerza inesperada, y los ancianos murmuraban que la Reina Verde había regresado en espíritu. Maelis, fundida con la esencia del bosque, se convirtió en guardiana invisible. Su voz era el susurro del viento, su mirada el brillo de las hojas y su voluntad el ciclo eterno que protegía al reino. Nadie la veía, pero todos la sentían. Serenia llevó su espada a las fronteras del reino. Allí, donde el peligro acechaba, se convirtió en líder de los pueblos, guiando con firmeza hacia la paz que había prometido. Sus visiones ya no eran tormento, sino faro. Thorian, aceptado por el jardín, reclamó el trono, no como príncipe fugitivo, sino como rey elegido por voluntad propia. Su reinado comenzó bajo el signo del verde eterno, y su primera decisión fue jurar que el reino viviría en armonía con la floresta. Liandra sembró la semilla luminosa en un valle oculto. De ella brotó un árbol que nunca se marchitaría, símbolo de esperanza y medicina para generaciones futuras. Caeltar se convirtió en guardián errante, protector de los caminos que llevaban al jardín. Su redención estaba completa, y su nombre comenzó a ser recordado no por la traición, sino por la lealtad. Isolde
fundó un santuario donde las voces invisibles podían ser escuchadas. Allí, hombres y mujeres acudían para comprender los misterios del mundo, y ella se convirtió en profeta de lo incomprensible. El Arión, marcado por la renuncia, vagaba con silencio. Aunque había rechazado el poder, llevaba consigo la advertencia del jardín, que no todo conocimiento debía ser poseído. Su destino era enseñar prudencia. Darian permaneció en las raíces, convertido en memoria. Su sacrificio era recordado en canciones y leyendas, y cada niño aprendía que la vida del reino había sido comprada con su entrega. Así, el último jardín de la Reina Verde cerró su ciclo, pero su legado se extendió más allá de la floresta. El reino vivía bajo su sombra, transformado para siempre. Y aunque el jardín solo florecería de nuevo dentro de un siglo, su verdad ya estaba sembrada en cada corazón. El reino despertaba bajo un nuevo amanecer. Las aldeas, los campos y las montañas parecían respirar con un vigor renovado, como si el eco del jardín hubiera sembrado vida en cada rincón. Los viajeros que habían atravesado el corazón de la floresta regresaban transformados, cada uno marcado por la verdad que había recibido. Maelis, ahora espíritu del bosque, permanecía invisible pero presente. Su voz era el murmullo del viento y su mirada se reflejaba en cada hoja que brillaba bajo el sol. El reino tenía un guardián eterno, aunque nadie pudiera verlo. Serenia se convirtió en líder de los pueblos fronterizos, guiando con firmeza hacia la paz que había prometido. Sus visiones ya no eran tormento, sino guía clara para evitar la guerra. Thorian reclamó el trono no como fugitivo, sino como rey elegido por voluntad propia. Su reinado comenzó bajo el signo del verde eterno, y su primera decisión fue jurar que el reino viviría en armonía con la floresta. Liandra protegía el árbol nacido de la semilla luminosa, símbolo de esperanza y medicina para generaciones futuras. Kael'thar se convirtió en guardián errante, protector de los caminos que llevaban al jardín. Su redención estaba completa y su nombre comenzó a ser recordado no por la traición, sino por la lealtad. Isolde fundó un santuario donde las voces invisibles podían ser escuchadas. Allí, hombres y mujeres acudían para comprender los misterios del mundo, y ella se convirtió en profeta de lo incomprensible. El Arión, marcado por la renuncia, vagaba con silencio. Aunque había rechazado el poder, llevaba consigo la advertencia del jardín, que no todo conocimiento debía ser poseído. Darian permaneció en las raíces, convertido en memoria. Su sacrificio era recordado en canciones y leyendas, y cada niño aprendía que la vida del reino había sido comprada con su entrega. Así, el último jardín de la Reina Verde cerró su ciclo, pero su legado se extendió más allá de la floresta. El reino vivía bajo su sombra, transformado para siempre. Y aunque el jardín solo florecería de nuevo dentro de un siglo,
Su verdad ya estaba sembrada en cada corazón. El reino seguía transformándose bajo la sombra del jardín. Aunque el ciclo se había cerrado, las huellas de su poder permanecían vivas en cada rincón. Los viajeros, ahora marcados por la experiencia, comprendían que su misión no había terminado. El florecimiento había revelado verdades, pero también había abierto caminos que aún debían recorrerse. Serenia comenzó a reunir clanes dispersos en las fronteras. Su voz, fortalecida por las visiones, se convirtió en un llamado a la unidad. Sin embargo, no todos aceptaban la paz. Había quienes veían en el jardín una amenaza, y susurros de rebelión empezaban a crecer. Thorian, recién coronado, enfrentaba un reino dividido. Los nobles dudaban de su legitimidad, y algunos conspiraban en secreto para reclamar el trono. El jardín lo había reconocido, pero los hombres aún no. Liandra cuidaba del árbol nacido de la semilla luminosa. Sus raíces crecían rápido, demasiado rápido, y ella temía que su poder atrajera a quienes buscaban dominarlo. El árbol era esperanza, pero también tentación. Caelzar patrullaba los caminos hacia la floresta. Había jurado protegerlos, pero pronto descubrió señales inquietantes. Huellas de criaturas que no pertenecían al reino, como si el jardín hubiera liberado fuerzas que no podían ser contenidas. Isolde escuchaba voces cada vez más intensas. El coro invisible le hablaba de un peligro que se acercaba, de una sombra que buscaba corromper el ciclo recién renovado. Ella sabía que debía interpretar esas advertencias antes de que fuera demasiado tarde. Elarion, aunque había renunciado al poder, no podía escapar de las runas que ardían en su mente. El jardín lo había marcado y ahora veía símbolos en cada rincón del reino. Su ambición dormida comenzaba a despertar de nuevo. Y en lo profundo de la floresta, donde las raíces guardaban memoria, el sacrificio de Darian no había terminado. Su espíritu, ligado al jardín, empezaba a manifestarse como guardián espectral, pero también como advertencia. El ciclo podía ser protegido o roto. El último jardín de la Reina Verde había cerrado su flor, pero su eco seguía expandiéndose. Lo que parecía un final era apenas el inicio de una nueva prueba. El eco del jardín no tardó en despertar fuerzas ocultas. Lo que parecía un ciclo cerrado comenzó a mostrar grietas. Criaturas desconocidas aparecieron en los límites del reino. Sombras que no pertenecían ni al bosque ni al mundo humano. En las aldeas, los campesinos murmuraban sobre bestias verdes que caminaban de noche, dejando huellas de savia ardiente en la tierra. Algunos decían que eran guardianes liberados por el jardín. Otros que eran heraldos de una corrupción que buscaba romper el pacto. Serenia, en las fronteras, fue la primera en enfrentarse a ellas. Sus visiones le habían advertido de un peligro, pero ahora lo veía con claridad. El jardín había abierto un camino no solo para la vida, sino también para fuerzas que deseaban dominarla. Thorian, recién coronado, enfrentaba conspiraciones en la corte. Los nobles desconfiaban de su legitimidad y usaban el miedo a las criaturas como argumento para debilitarlo.
El joven rey comprendió que su reinado sería probado no en el trono, sino en la batalla contra lo desconocido. Liandra descubrió que el árbol nacido de la semilla luminosa estaba creciendo demasiado rápido. Sus raíces se extendían a lugares prohibidos y ella temía que su poder atrajera a quienes buscaban controlarlo. Kael'thar, patrullando los caminos, halló símbolos grabados en piedra, runas que no pertenecían a los hombres ni al jardín, sino a algo más antiguo. El exiliado comprendió que la redención que había ganado ahora debía ser defendida con sangre. Y Isolde escuchaba voces cada vez más intensas. El coro invisible le hablaba de una sombra que venía del norte, un poder que buscaba corromper el ciclo recién renovado. Ella sabía que debía interpretar esas advertencias antes de que fuera demasiado tarde. El Arion, marcado por las runas, comenzó a ver patrones en las criaturas y en los símbolos. Su ambición renacía. Quizás el poder que había rechazado aún podía ser reclamado, y él sería capaz de dominar lo que otros temían. Y en lo profundo del jardín, el espíritu de Darian se agitaba. Su sacrificio lo había convertido en guardián espectral, pero también en advertencia. El ciclo podía ser protegido o roto. Así surgió el nuevo conflicto. El jardín había florecido, pero su poder había liberado fuerzas que no podían ser contenidas. El reino debía enfrentarlas como enemigos o aceptarlas como parte del ciclo. Hola, yo soy Thorian, hijo renegado de la corona. Nací en Valdoria, la ciudad dorada de los reyes, pero huí de sus muros porque no soportaba el peso de un destino impuesto. Ahora estoy en el trono, reconocido por el jardín y por la savia que corre en mis venas, aunque los hombres aún dudan de mí. Necesito demostrar que no soy un fugitivo ni un traidor, sino un rey elegido por voluntad propia. Temo que las sombras que emergen del jardín se conviertan en la ruina de mi pueblo. Temo que los nobles, cegados por la ambición, destruyan lo que apenas comienza a florecer. Pero más que nada, temo no estar a la altura del sacrificio de Darian, ni de la fe que Maelis depositó en mí. Planeo unir a los clanes dispersos, escuchar las voces de Isolde, proteger el árbol de Liandra y confiar en la espada de Serenia. Mi aspiración es que el reino viva en armonía con la floresta, que los hombres aprendan a respetar lo que no comprenden. Quiero llegar a ser recordado no como el príncipe que huyó, sino como el rey que eligió quedarse y enfrentar la verdad. El jardín me ha mostrado que mi destino no es escapar, sino construir. Y aunque el camino esté lleno de sombras, mi voluntad será luz. El reino se agitaba bajo tensiones cada vez más intensas. Las criaturas surgidas del jardín avanzaban desde los bosques hacia las aldeas, dejando rastros de savia ardiente y símbolos incomprensibles. Al mismo tiempo, los nobles conspiraban en la corte contra el joven rey Thorian, convencidos de que su coronación era ilegítima y que el poder del jardín debía ser controlado por ellos. Serenia se convirtió en la primera línea de defensa, enfrentando a las bestias en las fronteras. Sus visiones la guiaban en la batalla,
pero cada enfrentamiento la dejaba marcada por nuevas imágenes de destrucción y esperanza. Kael'thar descubrió que las huellas de las criaturas se dirigían hacia las ciudades. El exiliado comprendió que la amenaza no se limitaría a los bosques, sino que pronto alcanzaría el corazón del reino. Liandra observaba con temor cómo el árbol nacido de la semilla luminosa crecía demasiado rápido. Sus raíces se extendían hacia lugares prohibidos, y ella temía que su poder atrajera tanto a los nobles ambiciosos como a las criaturas que buscaban corromperlo. Isolde escuchaba voces cada vez más intensas. El coro invisible le hablaba de una sombra que se acercaba desde el norte, un poder antiguo que buscaba romper el ciclo recién renovado. Sus advertencias eran vagas, pero su certeza era absoluta. El reino estaba en peligro. El Arion, marcado por las runas, comenzó a ver patrones en los símbolos que las criaturas dejaban tras de sí. Su ambición renacía. Quizás el poder que había rechazado aún podía ser reclamado, y él sería capaz de dominar lo que otros temían. En lo profundo del jardín, el espíritu de Darion se manifestaba como guardián espectral. Su sacrificio lo había convertido en memoria viva, pero ahora su voz resonaba como advertencia. El ciclo podía romperse si los viajeros no actuaban unidos. El último jardín de la Reina Verde había florecido, pero su legado se transformaba en prueba. El reino estaba atrapado entre la amenaza externa de las criaturas y la guerra interna de los hombres. La armonía debía ser defendida, o el reino caería en caos. El reino se encontraba en un punto de ruptura. Las tensiones internas y las amenazas externas crecían como raíces envenenadas que buscaban quebrar la armonía recién conquistada. Los nobles de Valdoria intensificaban sus conspiraciones contra Thorian, cuestionando su legitimidad y sembrando dudas entre el pueblo. Algunos clamaban que el poder del jardín debía ser controlado por la corte, no por un joven rey marcado por la floresta. Mientras tanto, las criaturas verdes surgidas del jardín se multiplicaban. En las aldeas se hablaba de sombras que caminaban bajo la luna, dejando símbolos ardientes en las piedras y atacando ganado y viajeros. El miedo comenzaba a corroer la esperanza que el florecimiento había traído. Serenia organizaba defensas en las fronteras, guiada por sus visiones. Cada batalla contra las bestias la dejaba más convencida de que no eran simples enemigos, sino heraldos de un poder antiguo que buscaba imponerse. Kael'thar descubría runas en los caminos, marcas que parecían anticipar la llegada de algo mayor. El exiliado comprendía que su redención estaba ligada a enfrentar esa amenaza, aunque significara sacrificar su vida. Liandra luchaba por contener el crecimiento desmedido del árbol nacido de la semilla luminosa. Sus raíces avanzaban hacia territorios prohibidos y ella temía que pronto se convirtiera en un foco de disputa entre hombres y criaturas. Isolde escuchaba voces cada vez más claras, advertencias de una sombra que se acercaba desde el norte, un poder que buscaba corromper el ciclo. Su fe la mantenía firme, pero sabía que pronto tendría que guiar a los demás con palabras que podrían dividirlos. El Arión, marcado por las runas,
veía patrones en los símbolos dejados por las criaturas. Su ambición renacía. Quizás el poder que había rechazado aún podía ser reclamado, y él sería capaz de dominar lo que otros temían. En lo profundo del jardín, el espíritu de Darian se manifestaba como guardián espectral. Su sacrificio lo había convertido en memoria viva, pero ahora su voz resonaba como advertencia. El ciclo podía romperse si los viajeros no actuaban unidos. El último jardín de la Reina Verde había florecido, pero su legado se transformaba en prueba. El reino estaba atrapado entre la ambición de los hombres y la furia de las criaturas. El verdadero desafío apenas comenzaba. El reino entraba en una fase de tensión creciente. Lo que había comenzado como un florecimiento sagrado, ahora se transformaba en una prueba de resistencia y unidad. Las criaturas verdes se multiplicaban en los bosques, cada vez más audaces, atacando aldeas y dejando símbolos ardientes en las piedras. Los campesinos empezaban a huir de sus tierras y el miedo se extendía como una sombra. En la corte de Valdoria, los nobles conspiraban contra Thorian, cuestionando su legitimidad y acusándolo de haber traído la amenaza al reino. Algunos buscaban aprovechar el caos para reclamar el poder, mientras otros se aliaban en secreto con fuerzas oscuras que prometían control sobre el jardín. Serenia organizaba defensas en las fronteras, guiada por sus visiones. Cada batalla contra las bestias la dejaba más convencida de que no eran simples enemigos, sino heraldos de un poder antiguo que buscaba imponerse. Kael'thar descubría runas en los caminos, marcas que parecían anticipar la llegada de algo mayor. El exiliado comprendía que su redención estaba ligada a enfrentar esa amenaza, aunque significara sacrificar su vida. Lyantra luchaba por contener el crecimiento desmedido del árbol nacido de la semilla luminosa. Sus raíces avanzaban hacia territorios prohibidos, y ella temía que pronto se convirtiera en un foco de disputa entre hombres y criaturas. Isolde escuchaba voces cada vez más claras, advertencias de una sombra que se acercaba desde el norte, un poder que buscaba corromper el ciclo. Su fe la mantenía firme, pero sabía que pronto tendría que guiar a los demás con palabras que podrían dividirlos. El Arión, marcado por las runas, veía patrones en los símbolos que las criaturas dejaban tras de sí. Su ambición renacía. Quizás el poder que había rechazado aún podía ser reclamado, y él sería capaz de dominar lo que otros temían. En lo profundo del jardín, el espíritu de Darian se manifestaba como guardián espectral. Su sacrificio lo había convertido en memoria viva, pero ahora su voz resonaba como advertencia. El ciclo podía romperse si los viajeros no actuaban unidos. El último jardín de la Reina Verde había florecido, pero su legado se transformaba en prueba. El reino estaba atrapado entre la ambición de los hombres y la furia de las criaturas. El verdadero desafío apenas comenzaba. Voy a pausar un momento la historia, porque honestamente, esta decisión del personaje me dejó pensando. Yo, Eldrin, un viejo contador de historias, confieso que me sorprendió la manera en que el Arión volvió a dejarse tentar por las runas.
En mi opinión, desaprovechó la oportunidad de demostrar humildad. Yo creo que su ambición lo llevará a un camino peligroso. Mi gato Leopoldo, que suele observarme con ojos sabios, también pareció disgustado. Se levantó del cojín y me miró como diciendo que ese hombre no aprenderá nunca. Por otro lado, particularmente creo que la valentía de Serenia merece apoyo. Ella enfrenta a las criaturas con determinación, y aunque sus visiones la atormentan, yo presiento que su fuerza será clave para mantener unido al reino. Leopoldo, curioso, ronroneó cuando mencioné su nombre, como si aprobara su coraje. Deteniéndome a pensar, no estuve de acuerdo con la pasividad de algunos nobles que conspiran contra Thorian. Yo apoyaría al joven rey, pues, aunque inexperto, su voluntad de gobernar con justicia me parece sincera. Leopoldo, en cambio, se escondió bajo la mesa cuando hablé de los nobles, como si oliera la traición en el aire. Reflexionando sobre esto, me doy cuenta de que cada personaje carga un destino distinto, y aunque algunos me agradan más que otros, todos son piezas necesarias en este tablero que el jardín ha desplegado. El reino se adentraba en un torbellino de incertidumbre. Las criaturas verdes, cada vez más numerosas, comenzaron a atacar caravanas y aldeas enteras, dejando tras de sí símbolos ardientes que parecían anunciar un poder más antiguo que el propio jardín. El miedo se extendía como una sombra y los rumores crecían. Algunos decían que eran heraldos de un dios olvidado, otros que eran la corrupción misma del ciclo. En Baldoria, la corte se tornaba un campo de intrigas. Los nobles, divididos entre quienes apoyaban a Thorian y quienes lo acusaban de haber traído la desgracia, conspiraban en silencio. El joven rey comprendía que su reinado sería probado no solo en la guerra contra las bestias, sino en la lucha contra la ambición de los hombres. Serenia, guiada por sus visiones, organizaba defensas en las fronteras. Cada batalla la dejaba marcada, pero también más convencida de que su destino era proteger el ciclo. Sus guerreros comenzaban a verla no solo como líder, sino como símbolo de esperanza. Kaeldar hallaba runas en los caminos, marcas que parecían anticipar la llegada de algo mayor. El exiliado comprendía que su redención estaba ligada a enfrentar esa amenaza, aunque significara sacrificar su vida. Liandra observaba con temor el crecimiento desmedido del árbol nacido de la semilla luminosa. Sus raíces avanzaban hacia territorios prohibidos y ella temía que pronto se convirtiera en un foco de disputa entre hombres y criaturas. Isolde escuchaba voces cada vez más claras, advertencias de una sombra que se acercaba desde el norte, un poder que buscaba corromper el ciclo. Su fe la mantenía firme, pero sabía que pronto tendría que guiar a los demás con palabras que podrían dividirlos. El Arion, marcado por las runas, veía patrones en los símbolos que las criaturas dejaban tras de sí. Su ambición renacía. Quizás el poder que había rechazado aún podía ser reclamado, y él sería capaz de dominar lo que otros temían. En lo profundo del jardín, el espíritu de Darian se manifestaba como guardián espectral. Su sacrificio lo había convertido en memoria viva, pero ahora su voz resonaba como advertencia. El ciclo podía romperse si los viajeros no actuaban unidos. El último jardín de la Reina Verde había florecido, pero su legado se transformaba en prueba.
El reino estaba atrapado entre la ambición de los hombres y la furia de las criaturas. El verdadero desafío apenas comenzaba. El reino se adentraba en un torbellino aún más oscuro. Las criaturas verdes, cada vez más numerosas, comenzaron a atacar no solo aldeas aisladas, sino también caravanas comerciales y puestos militares. Sus símbolos ardientes aparecían en murallas y templos, como si quisieran anunciar que el ciclo del jardín no pertenecía a los hombres. En Valdoria, la tensión política alcanzaba un punto crítico. Los nobles más poderosos se dividían en facciones. Unos exigían que el poder del jardín fuese controlado por la corte. Otros conspiraban en secreto con fuerzas externas, y unos pocos permanecían leales a Thorian, aunque temían que su juventud no bastara para sostener el reino. Serenia, en las fronteras, se convirtió en un estandarte de resistencia. Sus visiones la guiaban hacia victorias inesperadas, pero también le mostraban un futuro incierto. Veía ciudades ardiendo y hombres enfrentándose entre sí, como si la guerra interna fuera inevitable. Kael'thar hallaba cada vez más runas en los caminos, símbolos que parecían formar un mapa hacia el norte. El exiliado comprendía que algo antiguo estaba despertando y que su destino lo obligaría a seguir esas marcas aunque lo llevaran a la muerte. Liandra luchaba contra el crecimiento desmedido del árbol nacido de la semilla luminosa. Sus raíces avanzaban hacia territorios prohibidos y ella temía que pronto se convirtiera en un foco de disputa entre hombres y criaturas. Isolde escuchaba voces cada vez más claras, advertencias de una sombra que se acercaba desde el norte, un poder que buscaba corromper el ciclo. Su fe la mantenía firme, pero sabía que pronto tendría que guiar a los demás con palabras que podrían dividirlos. El Arion, marcado por las runas, veía patrones en los símbolos que las criaturas dejaban tras de sí. Su ambición renacía. Quizás el poder que había rechazado aún podía ser reclamado, y él sería capaz de dominar lo que otros temían. En lo profundo del jardín, el espíritu de Darian se manifestaba como guardián espectral. Su sacrificio lo había convertido en memoria viva, pero ahora su voz resonaba como advertencia. El ciclo podía romperse si los viajeros no actuaban unidos. El último jardín de la Reina Verde había florecido, pero su legado se transformaba en prueba. El reino estaba atrapado entre la ambición de los hombres y la furia de las criaturas. El verdadero desafío apenas comenzaba. El reino se encontraba en un punto de tensión máxima. Las aldeas más cercanas al bosque ya no eran seguras. Las criaturas verdes avanzaban en grupos, atacando bajo la luna y dejando símbolos ardientes en las piedras, como si anunciaran la llegada de un poder más antiguo que el propio jardín. En Valdoria, la corte se convertía en un campo de intrigas. Los nobles más ambiciosos buscaban aprovechar el caos para reclamar el trono, mientras otros conspiraban en secreto con fuerzas externas que prometían control sobre el poder del jardín. El joven rey Thorian comprendía que su reinado sería probado no solo en la guerra contra las bestias, sino en la lucha contra la ambición de los hombres.
Serenia, en las fronteras, se transformaba en símbolo de resistencia. Sus visiones la guiaban hacia victorias inesperadas, pero también le mostraban un futuro incierto. Veía ciudades ardiendo y hombres enfrentándose entre sí, como si la guerra interna fuera inevitable. Kael'thar seguía las runas que aparecían en los caminos. Cada símbolo parecía formar un mapa hacia el norte, y el exiliado entendía que algo antiguo estaba despertando. Su destino lo obligaba a seguir esas marcas, aunque lo llevaran a la muerte. Liandra luchaba contra el crecimiento desmedido del árbol nacido de la semilla luminosa. Sus raíces avanzaban hacia territorios prohibidos, y ella temía que pronto se convirtiera en un foco de disputa entre hombres y criaturas. Isolde escuchaba voces cada vez más claras, advertencias de una sombra que se acercaba desde el norte, un poder que buscaba corromper el ciclo. Su fe la mantenía firme, pero sabía que pronto tendría que guiar a los demás con palabras que podrían dividirlos. Elarian, marcado por las runas, veía patrones en los símbolos que las criaturas dejaban tras de sí. Su ambición renacía. Quizás el poder que había rechazado aún podía ser reclamado, y él sería capaz de dominar lo que otros temían. En lo profundo del jardín, el espíritu de Darian se manifestaba como guardián espectral. Su sacrificio lo había convertido en memoria viva, pero ahora su voz resonaba como advertencia. El ciclo podía romperse si los viajeros no actuaban unidos. El último jardín de la Reina Verde había florecido, pero su legado se transformaba en prueba. El reino estaba atrapado entre la ambición de los hombres y la furia de las criaturas. El verdadero desafío apenas comenzaba. El reino se precipitaba hacia un destino incierto. Las criaturas verdes, cada vez más organizadas, comenzaron a atacar en grupos coordinados, como si obedecieran a una voluntad superior. Sus símbolos ardientes aparecían en las murallas de las ciudades y en los templos, marcando territorios como si reclamaran dominio sobre la tierra de los hombres. En Baldoria, la corte se tornaba un campo de intrigas más peligrosas que cualquier batalla. Los nobles, divididos en facciones, conspiraban abiertamente contra Thorian. Algunos buscaban pactar con fuerzas externas, otros planeaban derrocarlo, y unos pocos permanecían leales, aunque temían que su juventud no bastara para sostener el reino. Serenia, en las fronteras, se convirtió en la voz de la resistencia. Sus visiones la guiaban hacia victorias inesperadas, pero también le mostraban un futuro sombrío. Veía ciudades ardiendo y hermanos enfrentándose entre sí, como si la guerra civil fuera inevitable. Kael'thar seguía las runas que aparecían en los caminos. Cada símbolo parecía formar un mapa hacia el norte, y el exiliado entendía que algo antiguo estaba despertando. Su destino lo obligaba a seguir esas marcas, aunque lo llevaran a la muerte. Liandra observaba con temor el crecimiento desmedido del árbol nacido de la semilla luminosa. Sus raíces avanzaban hacia territorios prohibidos, y ella temía que pronto se convirtiera en un foco de disputa entre hombres y criaturas. Isolde escuchaba voces cada vez más claras, advertencias de una sombra que se acercaba desde el norte, un poder que buscaba corromper el ciclo. Su fe la mantenía firme,
pero sabía que pronto tendría que guiar a los demás con palabras que podrían dividirlos. El Arion, marcado por las runas, veía patrones en los símbolos que las criaturas dejaban tras de sí. Su ambición renacía. Quizás el poder que había rechazado aún podía ser reclamado, y él sería capaz de dominar lo que otros temían. En lo profundo del jardín, el espíritu de Darian se manifestaba como guardián espectral. Su sacrificio lo había convertido en memoria viva, pero ahora su voz resonaba como advertencia. El ciclo podía romperse si los viajeros no actuaban unidos. El último jardín de la Reina Verde había florecido, pero su legado se transformaba en prueba. El reino estaba atrapado entre la ambición de los hombres y la furia de las criaturas. El verdadero desafío apenas comenzaba, y las sombras del norte ya se acercaban con paso firme. El reino se hundía cada vez más en la tensión de dos frentes inevitables: la amenaza externa de las criaturas verdes y la guerra interna que se gestaba en la corte. Las criaturas, ahora organizadas, atacaban en oleadas coordinadas. Sus símbolos ardientes aparecían en murallas y templos, como si reclamaran territorios que nunca habían pertenecido a los hombres. Los campesinos huían de sus tierras y el miedo comenzaba a corroer la esperanza que el jardín había traído. En Valdoria, los nobles más ambiciosos intensificaban sus conspiraciones contra Thorian. Algunos buscaban pactar con fuerzas oscuras, otros planeaban derrocarlo, y unos pocos permanecían leales, aunque temían que su juventud no bastara para sostener el reino. El joven rey comprendía que su reinado sería probado no solo en la guerra contra las bestias, sino en la lucha contra la ambición de los hombres. Serenia, en las fronteras, se convirtió en estandarte de resistencia. Sus visiones la guiaban hacia victorias inesperadas, pero también le mostraban un futuro sombrío. Veía ciudades ardiendo y hermanos enfrentándose entre sí, como si la guerra civil fuera inevitable. Caeltar seguía las runas que aparecían en los caminos. Cada símbolo parecía formar un mapa hacia el norte, y el exiliado entendía que algo antiguo estaba despertando. Su destino lo obligaba a seguir esas marcas, aunque lo llevaran a la muerte. Liambra observaba con temor el crecimiento desmedido del árbol nacido de la semilla luminosa. Sus raíces avanzaban hacia territorios prohibidos, y ella temía que pronto se convirtiera en un foco de disputa entre hombres y criaturas. Isolde escuchaba voces cada vez más claras, advertencias de una sombra que se acercaba desde el norte, un poder que buscaba corromper el ciclo. Su fe la mantenía firme, pero sabía que pronto tendría que guiar a los demás con palabras que podrían dividirlos. El Arion, marcado por las runas, veía patrones en los símbolos que las criaturas dejaban tras de sí. Su ambición renacía. Quizás el poder que había rechazado aún podría ser reclamado, y él sería capaz de dominar lo que otros temían. En lo profundo del jardín, el espíritu de Darian se manifestaba como guardián espectral. Su sacrificio lo había convertido en memoria viva, pero ahora su voz resonaba como advertencia. El ciclo podía romperse si los viajeros no actuaban unidos. El último jardín de la Reina Verde había florecido, pero su legado se transformaba en prueba. El reino estaba atrapado entre la ambición de los hombres
y la furia de las criaturas. El verdadero desafío apenas comenzaba y las sombras del norte ya se acercaban con paso firme. El reino se encontraba en un punto de ruptura. Las criaturas verdes, cada vez más organizadas, comenzaron a atacar en oleadas contra las aldeas más cercanas a los bosques. Sus símbolos ardientes aparecían en las murallas de las ciudades, como si reclamaran territorios que nunca habían pertenecido a los hombres. En Baldoria, la corte se tornaba un campo de intrigas más peligrosas que cualquier batalla. Los nobles, divididos en facciones, conspiraban abiertamente contra Thorian. Algunos buscaban pactar con fuerzas externas, otros planeaban derrocarlo, y unos pocos permanecían leales, aunque temían que su juventud no bastara para sostener el reino. Serenia, en las fronteras, se convirtió en estandarte de resistencia. Sus visiones la guiaban hacia victorias inesperadas, pero también le mostraban un futuro sombrío. Veía ciudades ardiendo y hermanos enfrentándose entre sí, como si la guerra civil fuera inevitable. Kael'thar seguía las runas que aparecían en los caminos. Cada símbolo parecía formar un mapa hacia el norte, y el exiliado entendía que algo antiguo se estaba despertando. Su destino lo obligaba a seguir esas marcas, aunque lo llevaran a la muerte. En lo profundo del jardín, el espíritu de Dairian se manifestaba como guardián espectral. Su sacrificio lo había convertido en memoria viva, pero ahora su voz resonaba como advertencia. El ciclo podía romperse si los viajeros no actuaban unidos. El último jardín de la Reina Verde había florecido, pero su legado se transformaba en prueba. El reino estaba atrapado entre la ambición de los hombres y la furia de las criaturas. El verdadero desafío apenas comenzaba, y las sombras del norte ya se acercaban con paso firme. El reino se adentraba en un torbellino de caos que parecía no tener fin. Las criaturas verdes, cada vez más organizadas, atacaban en oleadas contra aldeas, templos y fortalezas. Sus símbolos ardientes aparecían en las murallas de las ciudades, reclamando territorios como si fueran parte de un pacto olvidado. En Baldoria, la corte hervía de intrigas. Los nobles más ambiciosos buscaban aprovechar el miedo del pueblo para derrocar a Thorian, mientras otros conspiraban en secreto con fuerzas externas que prometían control sobre el poder del jardín. El joven rey comprendía que su reinado sería probado no solo en la guerra contra las bestias, sino en la lucha contra la ambición de los hombres. Serenia en las fronteras se transformaba en símbolo de resistencia. Sus visiones la guiaban hacia victorias inesperadas, pero también le mostraban un futuro sombrío. Veía ciudades ardiendo y hermanos enfrentándose entre sí, como si la guerra civil fuera inevitable. Kael'thar seguía las runas que aparecían en los caminos. Cada símbolo parecía formar un mapa hacia el norte, y el exiliado entendía que algo antiguo estaba despertando. Su destino lo obligaba a seguir esas marcas, aunque lo llevaran a la muerte. Lyrenda observaba con temor el crecimiento desmedido del árbol nacido de la semilla luminosa.
sus raíces avanzaban hacia territorios prohibidos y ella temía que pronto se convirtiera en un foco de disputa entre hombres y criaturas. Isolde escuchaba voces cada vez más claras, advertencias de una sombra que se acercaba desde el norte, un poder que buscaba corromper el ciclo. Su fe la mantenía firme, pero sabía que pronto tendría que guiar a los demás con palabras que podrían dividirlos. El Arion, marcado por las runas, veía patrones en los símbolos que las criaturas dejaban tras de sí. Su ambición renacía. Quizás el poder que había rechazado aún podía ser reclamado, y él sería capaz de dominar lo que otros temían. En lo profundo del jardín, el espíritu de Darian se manifestaba como guardián espectral. Su sacrificio lo había convertido en memoria viva, pero ahora su voz resonaba como advertencia. El ciclo podía romperse si los viajeros no actuaban unidos. El último jardín de la Reina Verde había florecido, pero su legado se transformaba en prueba. El reino estaba atrapado entre la ambición de los hombres y la furia de las criaturas. El verdadero desafío apenas comenzaba, y las sombras del norte ya se acercaban con paso firme. El reino se encontraba en un estado de creciente desesperación. Las criaturas verdes, cada vez más organizadas, ya no se limitaban a atacar aldeas aisladas. Avanzaban en columnas hacia las ciudades, dejando símbolos ardientes en las murallas y templos, como si reclamaran la tierra en nombre de un poder olvidado. En Valdoria, la corte hervía de traiciones. Los nobles más ambiciosos buscaban aprovechar el miedo del pueblo para derrocar a Torian, mientras otros conspiraban en secreto con fuerzas externas que prometían control sobre el poder del jardín. El joven rey comprendía que su reinado sería probado no solo en la guerra contra las bestias, sino en la lucha contra la ambición de los hombres. Serenia, en las fronteras, se transformaba en símbolo de resistencia. Sus visiones la guiaban hacia victorias inesperadas, pero también le mostraban un futuro sombrío. Veía ciudades ardiendo y hermanos enfrentándose entre sí, como si la guerra civil fuera inevitable. Kael'thar seguía las runas que aparecían en los caminos. Cada símbolo parecía formar un mapa hacia el norte, y el exiliado entendía que algo antiguo estaba despertando. Su destino lo obligaba a seguir esas marcas, aunque lo llevaran a la muerte. La Yandra observaba con temor el crecimiento desmedido del árbol nacido de la semilla luminosa. Sus raíces avanzaban hacia territorios prohibidos, y ella temía que pronto se convirtiera en un foco de disputa entre hombres y criaturas. Isolde escuchaba voces cada vez más claras, advertencias de una sombra que se acercaba desde el norte, un poder que buscaba corromper el ciclo. Su fe la mantenía firme, pero sabía que pronto tendría que guiar a los demás con palabras que podrían dividirlos. El Arion, marcado por las runas, veía patrones en los símbolos que las criaturas dejaban tras de sí. Su ambición renacía. Quizás el poder que había rechazado aún podía ser reclamado, y él sería capaz de dominar lo que otros temían. En lo profundo del jardín, el espíritu de Darian se manifestaba como guardián espectral. Su sacrificio lo había convertido en memoria viva, pero ahora su voz resonaba como advertencia. El ciclo podía romperse si los viajeros no actuaban unidos. El último jardín de la Reina Verde había florecido, pero su legado se transformaba en prueba.
El reino estaba atrapado entre la ambición de los hombres y la furia de las criaturas. El verdadero desafío apenas comenzaba y las sombras del norte ya se acercaban con paso firme. El reino se adentraba en un torbellino de caos que parecía crecer con cada amanecer. Las criaturas verdes, ahora organizadas como ejércitos, avanzaban en columnas desde los bosques, atacando aldeas, templos y fortalezas con una ferocidad que parecía obedecer a una voluntad superior. Sus símbolos ardientes aparecían en las murallas de las ciudades, reclamando territorios como si fueran parte de un pacto olvidado. En Baldoria, la corte hervía de traiciones. Los nobles más ambiciosos buscaban aprovechar el miedo del pueblo para derrocar a Thorian, mientras otros conspiraban en secreto con fuerzas externas que prometían control sobre el poder del jardín. El joven rey comprendía que su reinado sería probado no solo en la guerra contra las bestias, sino en la lucha contra la ambición de los hombres. Serenia, en las fronteras, se transformaba en símbolo de resistencia. Sus visiones la guiaban hacia victorias inesperadas, pero también le mostraban un futuro sombrío. Veía ciudades ardiendo y hermanos enfrentándose entre sí, como si la guerra civil fuera inevitable. Kael'thar seguía las runas que aparecían en los caminos. Cada símbolo parecía formar un mapa hacia el norte, y el exiliado entendía que algo antiguo estaba despertando. Su destino lo obligaba a seguir esas marcas, aunque lo llevaran a la muerte. En las fronteras, Liandra observaba con temor el crecimiento desmedido del árbol nacido de la semilla luminosa. Sus raíces avanzaban hacia territorios prohibidos, y ella temía que pronto se convirtiera en un foco de disputa entre hombres y criaturas. Isolde escuchaba voces cada vez más claras, advertencias de una sombra que se acercaba desde el norte, un poder que buscaba corromper el ciclo. Su fe la mantenía firme, pero sabía que pronto tendría que guiar a los demás con palabras que podrían dividirlos. El Arion, marcado por las runas, veía patrones en los símbolos que las criaturas dejaban tras de sí. Su ambición renacía. Quizá el poder que había rechazado aún podía ser reclamado, y él sería capaz de dominar lo que otros temían. En lo profundo del jardín, el espíritu de Darion se manifestaba como guardián espectral. Su sacrificio lo había convertido en memoria viva, pero ahora su voz resonaba como advertencia. El ciclo podía romperse si los viajeros no actuaban unidos. El reino se agitaba como un río desbordado. Las criaturas verdes, antes dispersas, ahora marchaban como ejércitos disciplinados, dejando tras de sí símbolos ardientes que parecían formar un lenguaje desconocido. Los sabios comenzaron a sospechar que no eran simples marcas, sino mensajes dirigidos a alguien o a algo. En Baldoria, la tensión alcanzaba un clímax. Los nobles más poderosos se reunían en secreto, y entre ellos surgió un rumor inquietante, que uno de los suyos había pactado con las criaturas. Nadie sabía quién, pero la sospecha corroía la confianza y convertía cada banquete en un campo de batalla silencioso. Serenia, en las fronteras, se convirtió en leyenda viva. Sus guerreros la seguían con devoción, pues sus visiones, aunque enigmáticas, siempre los llevaban a la victoria. Sin embargo, ella misma temía lo que veía en sueños,
una ciudad envuelta en llamas verdes, donde hombres y bestias luchaban juntos contra un enemigo invisible. Kael'thar avanzaba hacia el norte siguiendo las runas. Cada símbolo lo acercaba a un destino que intuía fatal. En su corazón ardía la certeza de que su redención no sería en vida, sino en el sacrificio que lo esperaba más allá de las montañas. Liandra observaba cómo el árbol nacido de la semilla luminosa se expandía sin control. Sus raíces atravesaban muros, quebraban piedras y buscaban agua en lugares prohibidos. Ella comprendía que el árbol no era solo un milagro, sino también una advertencia. La naturaleza reclamaba lo que los hombres habían olvidado. Isolde escuchaba voces cada vez más claras. No eran susurros, sino cánticos, como si un coro invisible la guiara. Las palabras hablaban de un velo que pronto caería, revelando la verdadera forma del enemigo. Su fe la mantenía firme, pero sabía que pronto tendría que elegir entre la unidad o la verdad. El Arion, marcado por las runas, veía patrones que los demás no podían comprender. Su ambición lo empujaba a creer que él podía descifrar el lenguaje de las criaturas y dominarlo. Pero en su mirada ya se reflejaba la sombra de la obsesión. En lo profundo del jardín, el espíritu de Darian se manifestaba con más fuerza que nunca. Su voz espectral no era ya advertencia, sino clamor. El ciclo se rompe y solo unidos podrán rehacerlo. Aquella noche, mientras las estrellas se ocultaban tras nubes negras, un cuerno resonó desde el norte. No era humano, ni bestial, era un llamado antiguo, un eco que anunciaba la llegada de algo que nadie había previsto. El cuerno resonó desde el norte, profundo y antiguo, como si despertara memorias enterradas en la tierra misma. Su eco se extendió por valles y montañas, alcanzando incluso las murallas de Valdoria, donde los guardias se miraron con temor. No era humano ni bestial, era un llamado que pertenecía a otra era. En las fronteras, Serenia se detuvo en medio de la batalla. Sus visiones se intensificaron. Vio un ejército que no era de hombres ni de criaturas verdes, sino de sombras envueltas en hielo. Comprendió que el norte no traía solo peligro, sino un poder que buscaba quebrar el ciclo entero. Kael'thar, siguiendo las runas, llegó a un desfiladero donde las piedras mismas parecían vibrar con el eco del cuerno. Allí encontró símbolos más antiguos de los que había visto antes, tallados en roca negra. Supo entonces que su destino lo llevaría a enfrentar aquello que despertaba más allá de las montañas. En Valdoria, los nobles aprovecharon el miedo para sembrar discordia. Algunos afirmaban que el cuerno era señal de que los dioses reclamaban el jardín. Otros lo interpretaban como un presagio de guerra inevitable. La corte se dividía cada vez más, y Thorian comprendía que la traición podía surgir de cualquier rincón. Liandra observaba el árbol nacido de la semilla luminosa. Esa noche, sus ramas se agitaron como si respondieran al llamado del cuerno. Una savia brillante comenzó a fluir hacia el norte, como si el propio jardín reconociera la amenaza que se acercaba. Isolde escuchaba las voces con claridad absoluta. El coro invisible cantaba un nombre:
Aeshvar, el que duerme bajo el hielo. Ella comprendió que el enemigo no era solo corrupción, sino un poder ancestral que buscaba imponerse sobre todos los ciclos. El espíritu de Darian se alzó en el jardín, más fuerte que nunca. Su voz espectral resonó como advertencia. El cuerno no llama a los hombres ni a las bestias, llama a los que olvidaron su lugar en el ciclo. Si no se unen, todo será hielo y silencio. Esa noche, mientras las estrellas se ocultaban tras nubes negras, el norte respondió con un segundo cuerno, más profundo, más cercano, y el reino comprendió que la verdadera guerra apenas comenzaba. El segundo cuerno del norte resonó con una fuerza que estremeció todo el reino. No fue solo un sonido, fue un temblor que recorrió la tierra, quebrando piedras y haciendo vibrar las raíces del jardín. Los animales huyeron, los hombres se arrodillaron y hasta las criaturas verdes se detuvieron, como si reconocieran la llamada. En Valdoria, el caos se desató. Los nobles, ya divididos, comenzaron a acusarse unos a otros de pactar con el enemigo. El miedo se convirtió en arma y las intrigas se transformaron en amenazas abiertas. Thorian, joven rey, comprendió que la guerra no sería solo contra las bestias ni contra las sombras del norte, sino contra la traición que se gestaba en su propia corte. Serenia, en las fronteras, reunió a sus guerreros y les habló con voz firme. El enemigo que viene no distingue entre hombres y criaturas. Si no nos unimos, todos caeremos. Sus palabras encendieron la esperanza, pero también el temor de que la batalla sería más grande de lo que jamás habían enfrentado. Keelthar alcanzó un valle helado donde las runas brillaban con luz azul. Allí descubrió un círculo de piedra que parecía esperar su llegada. Supo entonces que su destino estaba ligado al despertar de lo que dormía bajo el hielo. Lyanra vio como el árbol nacido de la semilla luminosa se agitaba violentamente. Sus ramas se extendieron hacia el cielo y de su tronco brotó un resplandor verde que iluminó la noche. Era como si el jardín respondiera al llamado del norte, preparándose para un enfrentamiento inevitable. Isolde escuchó el coro invisible pronunciar con claridad el nombre prohibido. Aeshvar, el que duerme bajo el hielo, el que reclama el ciclo. Su fe tembló, pero comprendió que su misión sería guiar a los demás hacia la verdad, aunque esa verdad los dividiera. El espíritu de Darian se alzó más fuerte que nunca. Su voz espectral resonó como trueno. El ciclo se quiebra, el hielo avanza, solo unidos podrán rehacerlo. Y entonces, desde las montañas del norte, una luz azul comenzó a descender como un río de fuego helado. No era ejército, no era criatura, era el despertar de algo que había dormido demasiado tiempo. El reino comprendió que la verdadera guerra ya no era un presagio, había comenzado. El tercer cuerno del norte rompió el silencio de la madrugada. No fue un sonido aislado, sino un rugido que hizo vibrar las montañas y heló la sangre de quienes lo escucharon.
Los ancianos del reino recordaron viejas leyendas. 3 cuernos eran la señal del despertar de un poder que había dormido por siglos. En Valdoria, el miedo se convirtió en pánico. Los nobles más ambiciosos aprovecharon la confusión para mover sus piezas en secreto, enviando mensajeros a aliados ocultos. Algunos hablaban de pactar con el norte, otros de huir antes de que la sombra alcanzara la ciudad. El joven rey Thorian comprendió que no podía confiar en nadie más que en aquellos que habían demostrado lealtad en la batalla. Serenia, en las fronteras, reunió a sus guerreros bajo la luz de antorchas. Sus visiones se tornaron insoportables. Veía un ejército de hielo marchando hacia el jardín y en su centro una figura envuelta en sombras azules. Ella sabía que la resistencia no sería suficiente. Necesitarían algo más que espadas para enfrentar lo que venía. Kael'thar alcanzó el círculo de piedra en el valle helado. Allí las runas brillaban con intensidad, como si respondieran al tercer cuerno. El exiliado comprendió que estaba en el umbral de un destino fatal. Debía elegir entre convertirse en guardián o en sacrificio. Liandra observó cómo el árbol nacido de la semilla luminosa se agitaba violentamente. Sus ramas se extendieron hacia el cielo y de su tronco brotó un resplandor verde que iluminó la noche. Era como si el jardín respondiera al llamado del norte, preparándose para un enfrentamiento inevitable. Isolde escuchó el coro invisible pronunciar con claridad el nombre prohibido: Eshvar, el que duerme bajo el hielo, el que reclama el ciclo. Su fe tembló, pero comprendió que su misión sería guiar a los demás hacia la verdad, aunque esa verdad los dividiera. El Arion obsesionado creyó ver en las runas un pacto. Si logro descifrarlo, dominaré incluso al poder del norte, murmuró. Su ambición lo cegaba y en su mirada ya se reflejaba la sombra de la traición. El espíritu de Darian se alzó más fuerte que nunca. Su voz espectral resonó como trueno. El ciclo se quiebra, el hielo avanza, solo unidos podrán rehacerlo. Y entonces, desde las montañas del norte, una grieta de luz azul se abrió en el cielo. No era aurora, no era fuego, era el despertar de Eshvar, y su sombra comenzó a descender sobre el reino. El cuarto cuerno resonó, y con él el cielo se quebró en un resplandor azul que descendía como un río helado sobre las montañas del norte. El reino entero comprendió que no había más tiempo. Aeshvar había despertado. En Valdoria, las murallas se iluminaron con fuego y traición. Los nobles se enfrentaron entre sí, y el joven rey Thorian levantó su espada no contra las criaturas, sino contra la deslealtad que corroía su corte. La ciudad se convirtió en un campo de batalla interno, mientras el verdadero enemigo avanzaba desde el horizonte. Serenia, guiada por sus visiones, reunió a los últimos guerreros libres. Sus palabras fueron claras. No luchamos por tierras ni por coronas. Luchamos por el ciclo mismo. Y con ello marchó hacia el norte sabiendo que la batalla sería su destino final. Kael'thar, en el círculo de piedra, comprendió que su sacrificio era inevitable.
Las runas ardieron en su piel y su cuerpo se convirtió en puente entre los hombres y el poder antiguo. Su redención se selló en silencio mientras el hielo lo reclamaba. El espíritu de Darian se alzó por última vez, más fuerte que nunca. Su voz espectral resonó como trueno. El ciclo se quiebra, pero puede renacer. Unidos serán semilla, separados serán silencio. Y así, bajo el cielo desgarrado, hombres, criaturas y el jardín mismo se enfrentaron al despertar de Aeshvar. La batalla final no sería por un reino ni por una corona, sino por el ciclo que sostenía toda vida. El último jardín de la Reina Verde se convirtió en el escenario de la última guerra. Y en ese instante, el destino del mundo quedó suspendido entre hielo y raíz, esperando quién sería capaz de rehacer el ciclo o dejarlo perecer para siempre. Epílogo. El eco del último cuerno se desvaneció en el horizonte, y con él el reino quedó marcado para siempre. Las murallas de Valdoria aún guardaban cicatrices de fuego y traición, pero también el recuerdo de quienes resistieron. El joven rey Thorian sobrevivió a la tormenta, no como soberano de un trono, sino como guardián de un pueblo que aprendió que la unidad era más fuerte que cualquier corona. En las fronteras, el nombre de Serenia se convirtió en leyenda. Sus visiones, que antes eran temidas, ahora eran recordadas como la guía que salvó a los últimos guerreros libres. El pueblo la honró no como profeta, sino como símbolo de esperanza. El sacrificio de Kael'thar fue cantado en susurros por generaciones. El exiliado que se convirtió en puente entre hombres y runas, entregando su vida para sellar el despertar de Aeshvar. Su memoria quedó grabada en las piedras del norte, donde las runas brillan aún bajo la nieve. El árbol de la Yandra, nacido de la semilla luminosa, se transformó en un faro eterno. Sus ramas verdes se alzaron sobre el jardín, recordando que la naturaleza no pertenece a los hombres ni a las criaturas, sino al ciclo que los une. Isolde, la voz del coro invisible, guió a los viajeros hasta el final. Su fe no fue dogma, sino puente. Ella enseñó que la verdad puede dividir, pero también puede sanar. El nombre de Elarion se perdió en el hielo. Su ambición lo consumió y su traición se convirtió en advertencia. El poder que no se comparte devora. El espíritu de Darian se apagó lentamente, satisfecho. Su sacrificio había sembrado la semilla de un nuevo ciclo, y su voz se convirtió en viento que aún recorre el jardín, recordando que la unión es la raíz de toda vida. El último jardín de la Reina Verde no fue destruido ni conquistado, fue transformado. El ciclo se quebró, sí, pero también renació. Y en cada raíz, en cada piedra, en cada canto del viento, quedó grabada la memoria de quienes enfrentaron el hielo y la sombra. Así terminó la guerra, no con victoria ni derrota, sino con renacimiento. El reino aprendió que la verdadera fuerza no está en la espada ni en la corona, sino en la unión de los que se atreven a resistir juntos.
el jardín floreció una vez más. En mi opinión, yo creo que la trama fue poderosa porque mostró cómo la ambición y el miedo pueden ser tan peligrosos como los enemigos externos. Me gustó mucho la evolución de Serenia porque pienso que su liderazgo basado en visiones y esperanza fue lo más humano y valiente de toda la historia. Confieso que no estuve de acuerdo con Elarion. Su obsesión con las runas me pareció egoísta y destructiva. Desaprobé totalmente su comportamiento porque presiento que si hubiera elegido la unión en lugar de la ambición, el destino del reino habría sido menos doloroso. Apoyaría sin duda a Kael'thar porque creo que su sacrificio fue el acto más noble. Aunque me entristeció su final, pienso que su redención dio sentido a toda la lucha. No me convenció la actitud de los nobles de Valdoria. Discordo de su cobardía y de su traición, porque mientras buscaban poder, olvidaban que el verdadero enemigo estaba en el norte. Me gustó la fuerza simbólica del árbol de la Yandra, porque creo que representó la naturaleza reclamando su lugar en el ciclo. También pienso que Isolde fue esencial. Sus voces interiores me parecieron un puente entre lo divino y lo humano, y sin ella los viajeros no habrían encontrado dirección. En definitiva, yo creo que la motivación de cada personaje reflejó un aspecto del ciclo: sacrificio, ambición, fe, traición y esperanza. Y aunque no estuve de acuerdo con todos, presiento que esa diversidad fue lo que hizo que la historia tuviera tanta fuerza. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.